¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Rodrigo Sánchez, ¿cómo estás? Muy feliz de acompañarlos, querido equipo. Los dos dejaron pasar una oportunidad. Yo les di un pase gol para que me respondieran depende y nadie me respondió. Yo lo hice ayer. Depende. Chiste repetido se le Ya, prohibió. pero es que hoy día nuevamente el concepto de depende se le pregunta constantemente a José Antonio Kast en la actividad que tuvo durante esta mañana. Se le pregunta a cada representante Ya de la sacó. derecha o no Yo de me la pregunto si derecha. hoy día en la franja ya sacó desde el comando de Jara la canción de Jarabe de Palo Sí. con la cara del candidato. Ahora no sé si es barato Verdad. hacer ese tipo de chistes, ¿no? No, pero a ver, más allá del análisis que se puede hacer sobre qué tanto daño o no daño, si mueve la aguja o no le mueve la aguja el concepto a José Antonio Kast, la verdad es que hoy día se le preguntó a todos y se ha visto incluso también un poquito de reticencia a que Kast haya respondido tantas cosas con este concepto. Lo digo, hoy día en la mañana estuvimos conversando con el diputado Diego Chalper, que apoya a José Antonio Kast evidentemente, que defendía que Kast podía no profundizar en todo, pero sí en un minuto hizo una advertencia y dice cosas como la de los migrantes y la de invitar a irse. Yo creo que la gente espera que en los primeros 14 días de ser elegido hay una bajada. Así como insinuando Sí, no, que claro, porque invitar, por lo menos responder dentro de sectores de Chile Vamos ya están empezando a levantar la manito diciendo te estamos apoyando, pero ojo con que esto se puede eventualmente transformar en un problema, Rodrigo Sánchez. Aquí hay algo bien delicado, porque, a ver, hay distintos públicos que giran en torno a los dichos, a las propuestas de los candidatos presidenciales y en específico cuando hablamos de José Antonio Kast, quien es el más probable próximo presidente de la República según lo último que conocimos sobre las encuestas previo a la veda. Evidentemente que la oposición hoy en día, que algunos ya obviamente están visualizando la posibilidad de llegar a ese gobierno, pueden estar haciendo este análisis de que las expectativas que se están generando en base a ciertas propuestas de José Antonio Kast, el día de mañana les pueden jugar en contra. Y por eso es que algunos en Chile Vamos, eventualmente, o lo que conocemos, lo que queda de Chile Vamos, como el propio diputado Chalper, está poniendo los puntos sobre las IES en materias que mañana, cuando le toque eventualmente a Kast gobernar, la gente va a necesitar saber ese aterrizaje técnico. Y si ese aterrizaje técnico no está, claro, los primeros costos los van a pagar quienes están en la primera línea de esta campaña o quienes están mucho más cercanos al ADN de José Antonio Kast, en este caso los republicanos. Chile Vamos, acá está en una capa distinta. No hablemos de anillos concéntricos todavía, porque esa era una tesis más bien de este gobierno, de los inicios de este gobierno. Pero obvio que Chile Vamos no querrá pagar costos de políticas públicas o medidas que no se van a ejecutar de la manera correcta o que eventualmente pueden tener algún tipo de falla. Y es por eso que es muy probable que existan ciertas voces algo tímidas quizás, porque obvio estamos en tiempos de campaña y nadie quiere ver críticas en los sectores propios. Al menos esto va a quedar grabado para cobrarlo el día de mañana. Ya es muy probable que eso ocurra. Ahora, pasando al actual oficialismo o pasando a la izquierda, para Janet Jara evidentemente que es un insumo muy interesante en esta recta final de campaña y prácticamente se ha transformado ya a estas alturas en un meme. O sea, en redes sociales ya el depende circula con canciones, con dibujos, caricaturas, y se ha convertido en un elemento muy viralizado y evidentemente también en una prueba interesante para José Antonio Kast con miras al último debate que va a tener el próximo martes. O sea, ya definitivamente esa palabra la tiene que sacar del diccionario, no la puede pronunciar el próximo martes cuando estemos en el último debate, porque de lo contrario ya esto se va a transformar definitivamente en una chapa más allá de la campaña, sino que quizás incluso se podría llegar a prolongar hasta el próximo gobierno. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que José Antonio Kast, en esta recta final, si bien es cierto la estrategia es no arriesgar, no polemizar, no meterse en materias que eventualmente le puedan restar votos o generar dudas en relación a sus públicos, tiene que empezar a generar aterrizajes un poco más sustanciosos en relación a estas propuestas tan osadas como por ejemplo las que tienen que ver con materia migratoria. Mauricio Morales. Sí, respecto a lo que señala Chile Vamos, a ver, Chile Vamos llegó quinto en la elección presidencial. Tenía la elección en el bolsillo, prácticamente con Evelyn Matei, y se la farrearon, producto de que no enfrentaron nunca a José Antonio Kast de la manera en que había que hacerlo, tal como, a lo mejor para bien, para mal, o sea, la interpretación que sea, lo está haciendo Janet Jara.
¿Ya? Entonces, no puede venir Chile Vamos a imponer los términos luego de haber llegado quinto y haberse farreado una oportunidad presidencial. Eso es lo primero que quería señalar. Lo segundo es que hay que entender también el momento en que José Antonio Kast enfrenta este debate presidencial. Él nunca ha destacado ni ha brillado en los debates y me temo que tampoco lo va a brillar en el próximo debate de Anatel. Y él fue al debate Archi y va a ir al debate Anatel con la banda presidencial puesta. O sea, es muy probable que sea el próximo presidente de la República y no parece muy adecuado entrar en una reyerta con Jara o hacer anuncios a estas alturas que puedan impactar ya en la luna de miel. Me parece que Kast y republicanos está pensando no en el 14 de diciembre, sino que en el 11 de marzo. ¿A qué me refiero con esto? Que los candidatos presidenciales que tienen mayores chances de ganar tienden a hacer dos cosas. Primero, evitar el conflicto con el candidato que presuntamente va a perder. No tiene ningún sentido si la elección la perciben ellos, está en el bolsillo. Y por otra parte, intentar reducir en la medida de lo posible las expectativas que se están generando sobre el nuevo gobierno. Yo siempre les he dicho acá que es muy bueno que se generen expectativas. De eso se trata la política. Es decir, cuando asumen nuevos gobiernos es natural que la ciudadanía sienta que las cosas pueden mejorar, pero al mismo tiempo los presidentes deben ser sumamente cautelosos respecto a la capacidad para hacer cumplir algunas promesas o mandatos que la misma ciudadanía le entregó. Luego, la otra cuestión relevante acá para entender cómo funciona José Antonio Kast en los debates es que él se siente muy cómodo como un impugnador, como un líder que trabaja en el eje gobierno-oposición y que le cuesta muchísimo debatir en otros ejes de competencia, como lo señalaba ayer, ya sea el eje Estado-Mercado, el eje elite-pueblo. Él no se siente cómodo en eso. O sea, no le podemos exigir tampoco que sea una candidatura perfecta. Él es mucho más sólido en los discursos de campañas, en la circulación de videos con sus propuestas, pero algo le pasa nomás en los debates que se ve más disminuido. Y por eso mismo, y vuelvo a insistir, era tan importante que este ejercicio que realiza Janet Jara lo hubiese hecho de manera decidida Evelyn Matei cuando tenía la oportunidad de hacerlo, y me refiero a la oportunidad de hacerlo en el momento en que Kast comenzó a aumentar su intención de voto. Y finalmente, puede que el votante de Kast le perdone la falta de respuesta ante preguntas concretas o la falta de posición. Me estoy refiriendo a asuntos migratorios, a los famosos 6.000 millones de dólares, a la postura frente al eventual indulto a Krasnov-Marchenko. Pero si él es presidente, si Kast es presidente y reproduce esta debilidad, me temo que la relación con la prensa no va a ser tan sencilla, porque una cosa es evitar dar una respuesta categórica en un debate presidencial en que él siente que la carrera está ganada, y otra muy distinta es tener la misma conducta con la prensa una vez instalado en el cargo de presidente de la República. Tiene que haber un giro ahí. Me parece que eso se va a trabajar en los 3 meses que quedan para que asuma el nuevo gobierno, si es que Kast es electo presidente de la República. Sí, se tiene que poner a trabajar. Yo creo que José Antonio Kast también en sacudirse rápido de este momento. Y sobre todo, y más que chaparrón, de la chapa. El depende lo puede perseguir como el Paso persiguió a Michelle Bachelet, ¿no? Sí. En materia de concepto. Entonces, rápido tiene que marcar de alguna forma pauta, de manera en que el depende no se termine transformando en su un middle flanco. name, digamos. Efectivamente. José Antonio depende Kast. En un flanco permanente. Ahora, vámonos hacia Janet Jara, que también creo que ha generado debate en sí mismo durante las últimas 24 horas de cuánto está ganando. Ha marcado la agenda, check, absolutamente, ¿no? A ver si en el streaming mostramos a alguien que no sea solo Mauricio Morales. No, digo, con lo guapo que es, digamos. Con lo guapo pero que es, ¿no? Guapísimo. Todos queremos salir en la tele. Pero lleva demasiado rato ahí con su mirada penetrante. No, a propósito de lo de Janet Jara, que claro, si es que efectivamente el estar constantemente yendo hacia el cuello de José Antonio Kast es algo que rinde frutos. Marca agenda. Yo creo que nadie lo puede dudar. ¿Sirve marcar agenda para evitar lo que a estas alturas pareciera ser la estrategia de alejarse de una derrota demasiado humillante?
No lo sé, Rodrigo Sánchez. Yo tengo un temor, que es bien curioso esto, analizando la historia, porque Janet Jara ha optado por, como tú dices, Matías, ir al cuello. Y en los distintos debates la hemos visto en una actitud dura, confrontacional, que está bien, es una opción estratégica, obviamente, en esta recta final de la campaña, aprobada por parte importante también de su comando, principalmente del Frente Amplio y el Partido Comunista. En el socialismo democrático hay hartas dudas que han sido manifestadas públicamente, de hecho, por voceros como Francisco Vidal, donde plantean que mejor es hablarle al país en vez de tener confrontaciones directas con el candidato a cada rato. Pero por el lado de José Antonio Kast, todo esto ha sido planteado como una suerte de estrategia de miedo. De que la candidata del frente de alguna forma está generando este miedo, este temor a que va a llegar casi, van a retroceder los derechos sociales, que van a indultar a Krasnov, y esto, bueno, de todas formas no se ha aclarado del todo, hay que decirlo. Pero ¿qué pasaría si el día de la elección, si gana José Antonio Kast, él termina diciendo, aquí la esperanza le ganó al miedo? Ustedes recuerdan que la última elección presidencial fue todo lo contrario. Sí, eso estaba pensando. Fue Gabriel Boric, el entonces candidato, quien decía en repetidas oportunidades que la campaña de José Antonio Kast estaba basada en generar miedo en la ciudadanía. Miedo por la llegada de un gobierno de izquierda, junto con el Partido Comunista, al gobierno de nuestro país. Y en su discurso inaugural como presidente electo, Gabriel Boric dijo: la esperanza o el amor le ganó al miedo en ese entonces. Entonces, claro, el miedo no es algo propio de la izquierda o de la derecha, sino que más bien tiende a ser un recurso utilizado por las candidaturas que a todas luces están en desventaja. Claro, más desesperado. Se está notando demasiado. Sí, Mauricio Morales. Sí, se llaman campañas negativas, son campañas que tienden a movilizar, como decía Rodrigo recién, el terror o el miedo. En Chile, en general, ese tipo de campañas ha fracasado. Quizá el ejemplo más paradigmático de aquello fue la campaña del sí, el año 1988. Para los más jóvenes es cosa de que se metan a YouTube a descargar o a ver las distintas capítulos de la franja electoral del sí en esa época, y cómo a poco andar tuvo que cambiar de marcha, cambiar de enfoque, porque el terror no estaba generando el efecto esperado. A veces el terror, sí, puede que le gane a la esperanza, pero en una democracia, por más problemática que sea o por más emergente que se presente, como la democracia chilena, suele suceder que la esperanza le gana al miedo, porque el miedo paraliza, el miedo inmoviliza. Piensen ustedes cuando están en una situación de terror, se quedan quietos, se paralizan, no reaccionan. En cambio, la esperanza sí lleva a situaciones de mayor entusiasmo, la gente sale a votar con mayor convicción, con mayor decisión, y por eso mismo es que la campaña de Kast es muy distinta, como ustedes comentaban recién, el año 2021 con el año 2025, y la razón es una sola. En 2021 era una candidatura que venía a sustituir a la derecha más tradicional. Recuerden ustedes que él pasa a segunda vuelta dejando en el camino a Sebastián Sichel y trata de impugnar a esa élite izquierda, que adicionalmente estábamos envueltos en un proceso constitucional. Por eso yo siempre les comento acá que la elección del año 2021 es nada es todo en comparación con esta en cuanto a la polarización. O sea, ahí no estábamos jugando la vida. O sea, eran las reglas del juego las que se estaban por votar, y en ese contexto es en que se produce la elección presidencial, y Kast trata de arremeter con esta lógica del miedo, cuestión que le trajo 10 u 11 puntos de diferencia con Boric en la segunda vuelta. Y ahora lo que está tratando de hacer Janet Jara, más que meter miedo, yo diría que es cambiar el eje de debate. Quizás es muy tardío y salirse un poco de lo que es gobierno-oposición, porque si es que ella insistiera en discutir sobre la base de ese eje, seguramente va a perder por paliza. Entonces tiene que cambiar ese eje de discusión y modificarlo a esta idea que es la de una élite que abusa, que se colude y que se jode a las personas, versus una candidatura que viene de abajo y que está dispuesta a protegerlas. Pero quedan 10 días antes de esta elección. Sí, estamos a 4 de diciembre. No queda nada. Rodrigo Sánchez, Mauricio Morales, muchas gracias por habernos acompañado. Pues, y hasta la próxima. Nos vemos, pues. Muy bien, querido. Bien. Chao. Gracias, chao. Faltan 2 minutos para la